Lección número 8, para el 25 de agosto del 2018. El Concilio de Jerusalén. Sábado 18 de agosto, para memorizar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos capítulo 15, versículo 11. Después de más de 2 años, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria. Puesto que toda la iglesia había participado enviándolos como misioneros, era natural que dieran su informe. No obstante, el énfasis de la crónica no estuvo en lo que ellos habían logrado, sino en lo que Dios mismo había hecho a través de ellos. El objetivo del informe, por supuesto, era el éxito de la misión entre los gentiles, aunque muchos judíos también habían abrazado la fe. Desde lo sucedido con Cornelio, la conversión de los gentiles no circuncidados se había vuelto un problema. Hechos capítulo 11, 1 al 18. Pero ahora que muchos de ellos ingresaban como miembros de la iglesia, el tema se volvió aún más complejo. Muchos creyentes de Jerusalén no estaban satisfechos. Para ellos, los gentiles primero debían circuncidarse, es decir, convertirse en prosélitos judíos, para formar parte del pueblo de Dios y tener comunión con ellos. Hechos capítulo 15 gira en torno al problema de los gentiles, que alcanza un nivel crítico, y muestra de qué manera trabaja la iglesia unida para hallar una solución. El Concilio de Jerusalén fue un momento decisivo en la historia de la iglesia apostólica en relación con su misión mundial. Y justo aquí, al terminar la lección del sábado, quisiéramos compartir contigo unos textos del espíritu de profecía para darle contexto a la lección de esta semana. Escucha lo que dice el Señor a través de su espíritu. Estos pasajes han sido extraídos del libro Hechos de los Apóstoles, del capítulo 19. Tal capítulo se llama Judíos y Gentiles. Dice el espíritu de profecía. En Jerusalén, los delegados de Antioquía se encontraron con los hermanos de las diversas iglesias que se habían reunido para asistir a un concilio general, y les relataron el éxito que había tenido su ministerio entre los gentiles. Expusieron entonces la confusión provocada por el hecho de que ciertos conversos fariseos habían ido a Antioquía y declarado que para salvarse, los conversos gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esta cuestión se discutió calurosamente en la asamblea. Íntimamente relacionados con el asunto de la circuncisión, había varios otros que demandaban cuidadoso estudio. Uno era el problema de la actitud que debía adoptarse hacia el uso de alimentos ofrecidos a los ídolos. Muchos de los conversos gentiles vivían entre gentes ignorantes y supersticiosas, que hacían frecuentes sacrificios y ofrendas a los ídolos. Los sacerdotes de este culto pagano realizaban un extenso comercio con las ofrendas que se les llevaban, y los judíos temían que los conversos gentiles deshonraran el cristianismo comprando lo que había sido ofrecido a los ídolos, y sancionaran así, en cierta medida, las costumbres idólatras. Además, los gentiles estaban acostumbrados a comer la carne de animales estrangulados, mientras que a los judíos se les había enseñado divinamente que cuando se mataban bestias para el consumo, se debía ejercer un cuidado particular de que se desangrara bien el cuerpo. De otra manera, la carne no se consideraría saludable. Dios había ordenado esto a los judíos para la conservación de su salud. Los judíos consideraban pecaminoso usar sangre como alimento. Sostenían que la sangre era la vida y que el derramamiento de la sangre era consecuencia del pecado. Los gentiles, por el contrario, acostumbraban recoger sangre de las víctimas de los sacrificios y usarla en la preparación de los alimentos. Los judíos no creían que debieran cambiar las costumbres que habían adoptado bajo la dirección especial de Dios. Por lo tanto, como estaban entonces las cosas, si un judío y un gentil intentaran comer a la misma mesa, el primero sería ofendido y escandalizado por el último. Los gentiles, y especialmente los griegos, eran extremadamente licenciosos, y había peligro de que algunos de corazón inconverso profesaran la fe sin renunciar a sus malas prácticas. Los cristianos judíos, por lo tanto, consideraban muy conveniente que se impusiesen a los conversos gentiles la circuncisión y la observancia de la ley ceremonial como prueba de su sinceridad y devoción. Creían que esto impediría que se añadieran a la iglesia personas que, adoptando la fe
sin la verdadera conversión del corazón, pudieran después deshonrar la causa por la inmoralidad y los excesos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, judíos y gentiles. Importante saber el contexto, para no pensar que los fariseos o los judaizantes eran del todo unas personas crueles que buscaban imponer cargas a los gentiles. A decir verdad, eran personas sinceras, que creían honestamente que los gentiles debían practicar la ley que el Señor había revelado al pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Sin embargo, la sinceridad no es suficiente. Hay que buscar siempre la dirección de Dios para que Él nos muestre cuál es su plan con respecto a situaciones específicas. Esta semana vamos a ver grandes lecciones, así que prepárate para estudiar la palabra del Señor con sinceridad y aprender de su humildad y de su sabiduría. Lección para el día domingo, 19 de agosto. El punto en cuestión. Desde el principio, la iglesia de Antioquía estaba constituida por judíos helenistas y gentiles incircuncisos, que aparentemente vivían en comunión pacífica entre sí. Hechos capítulo 11, 19 al 21, Gálatas 2, 11 al 13. Sin embargo, esa comunión se hizo añicos con la llegada de un grupo de creyentes de Jerusalén. Vamos a leer Hechos 15, 1 al 5, y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál era el problema que enfrentaba la iglesia? Toma tu Biblia y leamos este pasaje. Hechos 15, 1 al 5 nos dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos de Judea, tradicionalmente llamados judaizantes, posiblemente eran los mismos que el versículo 5 identifica como fariseos que habían creído. La presencia de los fariseos en la iglesia no debe sorprendernos, ya que el mismo Pablo había sido fariseo antes de su conversión. Filipenses 3:5. Este grupo parece haber ido a Antioquía por iniciativa propia. Hechos 15:24. Aunque otro hecho que también tuvo lugar en Antioquía tiempo después muestra que la mayoría de los judíos, incluyendo a los apóstoles, no se sentían muy cómodos con la presencia de los gentiles incircuncisos en la iglesia. Gálatas capítulo 2, versos 11 al 13. En su epístola a los Gálatas, Pablo no habla de manera positiva de los judaizantes, ya que los califica como perturbadores y falsos hermanos. Gálatas 1:7, Gálatas 5:10, Gálatas 2:4. Según Pablo, el verdadero motivo era socavar la libertad espiritual del Evangelio y llevar a los conversos gentiles a la esclavitud del legalismo. El argumento de ellos era bastante sencillo. A menos que los gentiles se circuncidaran y guardaran todas las demás leyes ceremoniales judías, no podrían salvarse. La salvación, según creían ellos, se podía hallar solamente dentro de la comunidad del pacto de Dios, y según el Antiguo Testamento, no había otra manera de llegar a ser parte del pueblo escogido de Dios sino mediante la circuncisión. Génesis 17, 9 al 14, Éxodo 12:48. En resumen, los gentiles solo podrían salvarse, según ellos, si primero se hacían judíos prosélitos. Pablo y Bernabé, por supuesto, no podían aceptar esos requisitos porque iban en contra de la naturaleza misma del Evangelio. No obstante, el abordaje agresivo de los visitantes de Judea generó un acalorado debate. La palabra de Hechos 15:2 en griego es éstasis. Tiene el sentido de conflicto o disensión. Y el tema era demasiado importante como para ser tratado solamente en el ámbito local. La unidad de la iglesia estaba en juego.
Entonces los hermanos de Antioquía decidieron enviar a varios delegados a Jerusalén, incluyendo a Pablo y a Bernabé, para encontrar una solución. Ponte en el lugar de los judaizantes. ¿Qué argumentos podrías presentar para defender tu postura? El problema de los judaizantes no era que no tuvieran buenos argumentos, pues sus argumentos estaban basados en los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Su problema principal era que les faltaba oración y humildad. Debían acudir con humildad al Señor y preguntarle con sinceridad cuál debía ser su actitud ante los nuevos creyentes gentiles. Estos creyentes judaizantes bien podrían preguntarle al Señor: ¿deben los gentiles guardar toda la ley con sus 613 mandamientos, tal como tú, Señor, los entregaste al pueblo de Israel? ¿O acaso con los gentiles quieres tratar de una manera diferente? Si los judaizantes hubieran acudido al Señor en humildad, Él les hubiera mostrado claramente su propósito, tal como lo hizo con Pablo, con Pedro, con Bernabé, con Esteban y con otros. Ante cualquier circunstancia, amados hermanos, ustedes y yo debemos no solo acudir a la letra, debemos acudir en oración, humildad y ayuno, si es necesario, ante el Señor, para que Él nos permita ver su verdad, más allá de nuestra propia interpretación humana, que aunque puede ser bien intencionada, también puede estar equivocada. Aunque los judaizantes tenían textos del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés, de la ley ceremonial, estaban ignorando voluntariamente las señales que el Señor había mostrado, de que Él aceptaba a los gentiles sin necesidad de que ellos se circuncidaran. Con Pedro el Señor fue muy claro, con Pablo también, con Esteban, con Bernabé. Toda la comunidad judía conocía el testimonio de Pedro y Cornelio, y sin embargo estaban apegándose a la letra, olvidando la interpretación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vino en toda su plenitud sobre los gentiles no circuncidados, ¿quiénes eran los judaizantes para impedir que los gentiles siguieran aceptando el Evangelio sin necesidad de circuncidarse? El Espíritu Santo dirigía su iglesia, y al Señor le plació no imponerle a los gentiles la circuncisión. El Señor trató con Israel de una manera y con los gentiles iba a tratar de otra manera. Muy importante, amados hermanos, que nos dejemos guiar por el escrito está, pero no interpretado por nuestras tradiciones, sino interpretado por el Espíritu Santo, quien lleva a la iglesia de gloria en gloria. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es claro. Las leyes ceremoniales aplicaban solo para el pueblo de Israel. Ahora la ley moral estaba siendo escrita por el Espíritu Santo en los corazones de judíos y de gentiles, y los judaizantes debían aprender esta lección. Lección para el día lunes, 20 de agosto. La circuncisión. Uno de los grandes problemas de este conflicto era la circuncisión. Esta no era una institución humana, al contrario, había sido ordenada por Dios mismo como una señal de su pacto con los descendientes de Abraham como pueblo escogido. Génesis 17, 9 al 14. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos 43 al 49. Además de los israelitas de nacimiento, ¿quiénes más debían circuncidarse? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y leamos juntos este pasaje para responder esta importante pregunta. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Las bendiciones del pacto no estaban restringidas a los israelitas de nacimiento, sino que eran extensivas a cualquier esclavo o extranjero residente que quisiera recibirlas siempre que estuviese circuncidado.
Después de la circuncisión, el extranjero tenía el mismo estatus delante de Dios que el israelita de nacimiento. Dice Éxodo 12:48, será como uno de vuestra nación. Por lo tanto, la circuncisión era indispensable para un varón para ser miembro pleno de la comunidad del pacto de Dios. Y como Jesús era el Mesías de Israel, parecía natural que los judaizantes insistieran en que ningún gentil podría beneficiarse de su salvación sin convertirse primero en judío, es decir, sin circuncidarse. Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 30, Primera de Corintios 7:18 y Gálatas 3:28, además Gálatas 5 y 6, para responder la siguiente pregunta: ¿cuál era la opinión de Pablo sobre la circuncisión? Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Primera de Corintios 7:18, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Al decir que ningún gentil podía salvarse sin unirse primero al judaísmo, estos hombres estaban mezclando dos conceptos distintos, el pacto y la salvación. Ser miembro de la comunidad del pacto de Dios no garantiza la salvación. Jeremías 4:4, Jeremías 9:25. Además, el mismo Abraham fue salvo, justificado por la fe, y esto ocurrió antes de circuncidarse, no a causa de haberse circuncidado. Romanos 4:9-13. La salvación siempre ha sido por la fe, mientras que el pacto era una provisión de la gracia de Dios mediante la cual Él se reveló a sí mismo y dio a conocer el plan de salvación al mundo entero. Génesis 12:1-3. Sin embargo, el problema era que al asociar tan íntimamente el pacto con la salvación, estos creyentes habían llegado a pensar que la circuncisión era meritoria. Es decir, que si una persona se circuncidaba tenía más mérito ante Dios, ganaba puntos para que Dios pudiera salvarlo. Y si una persona no se circuncidaba, tenía menos estatus y posiblemente podía quedar fuera del reino de los cielos. Pero la gracia salvífica de Dios no funciona en el ámbito de las obras humanas. Por lo tanto, imponer la circuncisión a los gentiles creyentes como medio de salvación era distorsionar la verdad del Evangelio, anular la gracia de Dios y hacer de esta manera que el sacrificio de Jesús no sirviera de nada. Gálatas 1:7, Gálatas 2:3-5, Gálatas 2:21 y Gálatas 5:2. Además, era una negación del carácter universal de la salvación. Colosenses 3:11, Tito 2:11. El apóstol Pablo nunca podría estar de acuerdo con esta forma de pensar. ¿Cuál es el peligro de pensar que con solo ser miembro de la iglesia verdadera ya se obtiene la salvación? Mi hermano y mi hermana, lo único que garantiza nuestra salvación es la fe en los méritos de Cristo, porque solo Él vivió conforme a la santa ley de Dios en todos sus aspectos y sin fallar en nada, y a la vez aceptar que Él nos otorga su justicia, su santidad y su dignidad cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, para que en Él y en sus méritos podamos nosotros hallar salvación. Guardar el sábado, devolver los diezmos, asistir a la iglesia, desempeñarnos fielmente en los cargos que el Señor nos ha entregado en su congregación, son cosas importantes, pero que de ninguna manera aportan méritos para que Dios nos salve. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, y esa misma gracia nos permite vivir como personas salvadas, asistiendo a la iglesia, guardando el sábado, devolviendo los diezmos, sirviendo al prójimo y siendo personas ejemplares que reflejan el carácter de Cristo. No realizamos obras de justicia para que Dios nos salve, sino que Dios nos salva para que por su gracia vivamos haciendo el bien,
practicando obras de justicia y guardando su santa ley. Lección para el día martes 21 de agosto. El debate. Vamos a leer Hechos 15, 7 al 11 y vamos a responder la pregunta: ¿cuál fue la contribución de Pedro al debate en Jerusalén? Toma tu Biblia, la palabra de Dios, y leámosla juntos. Dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Lucas, por supuesto, no hace un informe de todas las actas de la reunión. Sería interesante saber, por ejemplo, los argumentos presentados por los judaizantes, así como las respuestas de Pablo y de Bernabé. El hecho de que solo tengamos los discursos de Pedro y de Jacobo muestra la importancia de estos hombres entre los apóstoles. En su discurso, Pedro se dirigió a los apóstoles y a los ancianos, recordándoles su experiencia con Cornelio años atrás. En esencia, su argumento era el mismo que había usado ante los hermanos de Jerusalén. Hechos 11, 4 al 17. Dios mismo había mostrado su aprobación a la conversión de Cornelio, aunque él era un gentil incircunciso, al darle a él y a su familia el mismo don del Espíritu Santo que les había dado a los apóstoles en Pentecostés. En su providencia divina, Dios había usado nada menos que a una persona como Pedro para convencer a los creyentes de Judea de que él no hacía distinción entre judíos y gentiles con respecto a la salvación. Si bien carecían de los beneficios purificadores de los reglamentos y los estatutos del antiguo pacto, ya no se podía considerar inmundos a los gentiles creyentes porque Dios mismo había limpiado su corazón. La declaración final de Pedro resultó ser muy similar a lo que esperaríamos de Pablo. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15:11. Vamos a leer Hechos 15, 13 al 21, y vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué solución propuso Jacobo al problema de los gentiles? Toma la espada de doble filo en tus manos y leámosla para responder esa pregunta. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El discurso de Jacobo sugiere que ocupaba una posición de autoridad, independientemente de lo que pudiera haber interpretado por la reconstrucción del tabernáculo de David, que en la profecía de Amós se refiere a la restauración de la dinastía de David. El propósito principal de Jacobo era demostrar que Dios ya había previsto que los gentiles se uniesen, en cierto sentido, a un pueblo de Dios reconstituido y que, por ende, podían incorporarse a Israel. Debido a esto, su decisión fue que no se impusiesen más restricciones a los conversos gentiles, aparte de las que normalmente se requerían de los extranjeros que deseaban vivir en la tierra de Israel. Lección para el día miércoles, 22 de agosto. El decreto apostólico.
Vamos a leer Hechos 15, 28 y 29 y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las 4 prohibiciones que el concilio decidió imponerles a los conversos gentiles? Toma la palabra del Señor y leámosla juntos. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. El tema principal para el que se había convocado el concilio se resolvió satisfactoriamente. Como la salvación es por gracia, se eximía de la circuncisión a los gentiles creyentes cuando se unían a la iglesia. Sin embargo, debían abstenerse de 4 cosas: la carne ofrecida en sacrificio a ídolos en rituales paganos y luego servida en una fiesta del templo o vendida en el mercado. 2. El consumo de sangre. 3. La carne de animales estrangulados, es decir, carne cuya sangre no se había drenado. Y 4. La inmoralidad sexual en sus diversas formas. En la actualidad, la mayoría de los cristianos considera que las prohibiciones alimentarias son recomendaciones temporales, debido a que esas cosas eran especialmente repulsivas para los judíos. Sostienen que las prohibiciones tenían como único objetivo salvar la brecha entre creyentes judíos y gentiles. Además, a menudo se presume que todas las demás leyes del Antiguo Testamento, incluyendo las leyes de Levíticos 11 y el mandamiento del sábado, Éxodo 28 al 11, por estar ausentes de esta lista, ya no son obligatorias para los cristianos. Así afirman la mayoría de cristianos de hoy. No obstante, el denominado decreto apostólico no era ni temporal ni un nuevo código de ética cristiana que excluía todo lo demás relacionado con el Antiguo Testamento. De hecho, bajo la dirección del Espíritu Santo, los apóstoles y los ancianos de la Iglesia reprodujeron solo las regulaciones de Levítico 17 y 18 concernientes a los extranjeros residentes en Israel. En el contexto de Levítico, estas prohibiciones significan la renuncia al paganismo. Todo extranjero que quisiera vivir en Israel tenía que abdicar de las prácticas paganas a las que estaba acostumbrado. Levítico 18:30. De la misma manera, todo creyente gentil que quisiera unirse a la iglesia tenía que asumir una postura firme contra el paganismo. Naturalmente, también se esperaba que la persona hiciera la voluntad de Dios, que obedeciera a aquellos mandamientos que son universales, premosaicos y no intrínsecamente ceremoniales, como el sábado. Génesis 2, 1 al 3. También esperaban que los cristianos gentiles se atuvieran a la diferenciación entre alimentos limpios e inmundos. Génesis 7, 2. Un claro ejemplo de que el decreto no era temporal se encuentra en Apocalipsis 2, 14 y 20, donde se repiten las prohibiciones primera y última, por lo que implícitamente también se contemplan las otras 2. De hecho, las evidencias históricas muestran que los cristianos todavía consideraban que el decreto era normativo mucho después del periodo del Nuevo Testamento, es decir, mucho tiempo después de que el último apóstol que participó en la escritura del Nuevo Testamento murió, que fue el apóstol Juan. Algunos cristianos de hoy afirman que como en Hechos 15 no se le mandó a los cristianos que guardaran el sábado, entonces ya los cristianos no deben guardar el sábado. Pero también deberían recordar que en esa carta que se envió a los gentiles, no se les dice que no tengan otros dioses, tampoco se les dice que no se hagan imágenes, tampoco se les dice directamente que honren a padre y madre. Obviamente, los apóstoles sabían que los gentiles conocían las leyes universales, pero se hizo hincapié en estos 4 mandatos, precisamente porque los cristianos gentiles no tenían esto muy claro, estos 4 aspectos, pero los 10 mandamientos, absolutamente claro para ellos. Lección para el día jueves 23 de agosto, la Carta de Jerusalén. Vamos a leer Hechos capítulo 15, 22 al 29. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué medidas adicionales dispuso la iglesia de Jerusalén en cuanto a la decisión del concilio? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia,
elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. La primera medida fue escribir una carta a los creyentes gentiles para informarles lo que había sido decidido. La carta, escrita en nombre de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, era un documento oficial que reflejaba la primacía de la Iglesia de Jerusalén sobre las otras comunidades cristianas. Redactada en el año 49 después de Cristo, que es la fecha más probable del concilio, esta carta es uno de los primeros documentos cristianos que tenemos. La Iglesia de Jerusalén también decidió designar a 2 delegados, Judas Barsabás y Silas, para que acompañaran a Pablo y a Bernabé hasta Antioquía. Su misión era llevar la carta y confirmar su contenido. Vamos a leer Hechos 15, 30 al 33, y responderemos la siguiente pregunta: ¿de qué forma reaccionó la iglesia de Antioquía frente a la carta? La palabra del Señor dice: Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaban por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Cuando se leyó la carta, la iglesia se llenó de gran gozo por el mensaje alentador. La circuncisión no era necesaria para los conversos gentiles. Tampoco plantearon ninguna objeción a las exigencias de la carta. Así se resolvió, al menos en teoría, la primera división más grave de la iglesia primitiva. Al concluir el concilio, el evangelio de Pablo fue plenamente reconocido por los dirigentes eclesiásticos de Jerusalén, quienes le extendieron a él y a Bernabé la mano derecha del compañerismo como señal de aceptación y confianza. Gálatas 2:9. Sin embargo, a los cristianos judíos que seguían viviendo según la ley judía, todavía les resultaba sumamente problemático compartir la mesa con sus hermanos gentiles, porque según estos hermanos judaizantes, para efectos prácticos, los gentiles seguían siendo ritualmente inmundos. Este problema aparece, por ejemplo, en el incidente asociado con Pedro en Gálatas 2, 11 al 14. Elena de White dice: aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Hechos de los Apóstoles, página 160. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuán difícil nos resulta tener comunión con creyentes de otras razas, culturas e incluso clases sociales? ¿De qué manera podemos deshacernos de esta actitud decididamente antievangélica? La mejor manera de no tener esta actitud es permitiendo que Cristo reine en el corazón, que Cristo sea el que tome el control de nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros sentimientos. Solo el Señor Jesucristo viviendo en nosotros puede amar a todos, aún a nuestros enemigos. El amor del Señor no conoce distinciones, pero lastimosamente el amor humano hace muchas distinciones, tiene muchos prejuicios, muchos temores y muchos traumas. Por eso, el verdadero amor es de Dios, no de nosotros. Y para poder amar como Dios ama, necesitamos nacer de nuevo, permitirle a Cristo ser el Rey de nuestra vida, ordenar nuestros pensamientos, cambiar nuestras actitudes, purificar nuestra vida. Claro que es posible si Cristo es el Rey en nuestro corazón. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.
Lección para el día viernes 24 de agosto, para estudiar y meditar. Dice el Espíritu de Profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, página 153. Los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar tan rápidamente como la providencia de Dios les abría el camino. Por el resultado de las labores de los apóstoles entre los gentiles, era evidente que los conversos entre estos, es decir, entre los gentiles, serían muchos más que los conversos judíos. Los judíos temían que, si no se imponían las restricciones y las ceremonias de su ley a los gentiles, como condición de entrada en la iglesia, las peculiaridades nacionales de los judíos, que hasta entonces los había distinguido de todos los demás pueblos, desaparecerían finalmente de entre quienes recibían el mensaje evangélico. Hechos de los Apóstoles, el mismo libro, en la página 160, dice: los cristianos judíos que vivían a la vista del templo permitían, como era natural, que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como nación. Cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y las tradiciones del judaísmo, y percibieron que la santidad peculiar de la cual las costumbres judías habían estado investidas pronto sería perdida de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron con Pablo, como el que había en gran medida causado este cambio. Aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Algunos eran celosos por la ley ceremonial y miraban a Pablo con desagrado, porque pensaban que sus principios con respecto a las obligaciones de la ley judía eran flojos. Final de la lección. En esta semana hemos meditado profundamente en el primer concilio llevado a cabo por la iglesia primitiva. Me impresiona saber que aún entre las personas que estaban llenas del Espíritu Santo, que recibieron el don del Espíritu Santo en el Pentecostés, tenían prejuicios contra los gentiles. En su interior se debatían por amar la gracia del Señor, pero también seguir amando de manera tradicionalista las leyes judías, la religión judía, con todas sus ceremonias. Esto no me dice que no fueran sinceros, pero sí me dice que aún personas sinceras pueden estar equivocadas. Se requiere mucha humildad, mucha oración, mucho estudio, mucha investigación, para que como pueblo vayamos avanzando de acuerdo a la luz que Dios nos va mostrando. Sin humildad no podemos dejar costumbres que en apariencia son buenas, pero que podrían afectar el progreso del Evangelio. Tú y yo, mi hermano, tú y yo, mi hermana, necesitamos más humildad, más oración, más investigación de la palabra. Y una interpretación depurada, es decir, una interpretación no humana, sino espiritual, que venga del Espíritu Santo a nuestro corazón y no de nosotros para el Espíritu Santo. Algunos cristianos queremos que el Espíritu Santo crea lo que nosotros interpretamos y no queremos creer lo que el Espíritu Santo nos revela, lo que Él interpreta, y esa es la verdad. Así que, amado hermano y amada hermana, más oración, más humildad, más investigación y más dependencia de Dios para interpretar la Biblia y el espíritu de profecía, no con nuestra carnalidad, no con nuestro orgullo religioso, sino con la sabiduría del cielo. Nuestro gran anhelo es que el Señor bendiga a su pueblo alrededor del mundo, que este pueblo se levante y proclame la verdad presente, y de esta manera se cumpla la promesa de que el Evangelio es predicado en el mundo entero y nuestro Señor Jesucristo venga pronto. Bendiciones y Maranata.